Un saludo a todos los maestros y profesores de Historia del Mundo Moderno al Contemporáneo, octavo grado. Los invito a acompañarnos en el fascinante mundo de la historia universal que comenzamos estudiando en el grado séptimo con la primera parte de Historia del Mundo Antiguo al Medieval y continuaremos en este grado con la Historia del Mundo Moderno al Contemporáneo. Entonces, un elemento fundamental es precisamente analizar la concepción para el presente curso escolar de dicha historia, como parte de la disciplina historia propiamente dentro de las asignaturas que integran el currículo de la secundaria básica. Un principal elemento que estaremos viendo tiene que ver con la estructura didáctica del hecho histórico, que según Manuel Romero en la didáctica desarrolladora de la historia nos advierte que el hecho histórico es preciso estudiarlo a diferentes niveles de su esencia, desde el más aparente e inmediato hasta el más profundo, esencial y abstracto. Por supuesto, desde las nociones y representaciones históricas, desde los rasgos más externos e inmediatos de ese hecho histórico, desde la imagen íntegra del hecho, como elemento fáctico hasta las ideas rectoras o mayor grado de generalización que expresan requerimientos teóricos esenciales de máxima generalidad para la enseñanza y el aprendizaje de la historia como contenido lógico en una transición que revitaliza el tipo de conocimiento histórico-social en nuestras asignaturas. De igual manera, reviste como tarea esencial contribuir desde las clases a la formación y desarrollo de un pensamiento crítico y creativo mediante el modo de razonar histórico-social, no limitar solo el conocimiento del hecho particular, sino también todos los factores objetivos, subjetivos que influyen en el comportamiento, las acciones humanas, mediante el estudio del objeto en su desarrollo en tiempo y espacio, desde sus múltiples interrelaciones y contradicciones con un enfoque clasista y métodos de la ciencia, lo que sin duda traerá beneficios para las reflexiones morales, esas actuaciones en nuestro devenir histórico, el análisis en términos éticos y agregar la subjetivación del objeto histórico de estudio en nuestra asignatura. También advierte una particularidad didáctica mediante la relación entre el hecho, fenómeno, proceso y la personalidad desde la acción, suceso o acontecimiento ocurrido en una parte de la realidad que permite la obtención de información a partir de su análisis como síntesis estructural mediante el tratamiento a los conceptos, las relaciones causales y espaciotemporales. Ver el fenómeno como manifestación de una actividad que se produce en cualquier parte de la realidad y se percibe a través de los sentidos o el intelecto que, llevado a la ciencia, amplía su significado. El proceso, visto como serie de acontecimientos o fases sucesivas de un hecho o fenómeno complejo con mayor grado de generalidad que transcurre en un periodo relativamente largo, cuyo desarrollo está determinado por factores objetivos y subjetivos. Recordemos que los procesos no solo evolucionan, sino también involucionan y pueden estancarse. Y, por supuesto, la actuación de las personalidades históricas, como el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser o actuar de una persona ante la realidad existente. Todo esto constituye una síntesis estructural para albergar como particularidad didáctica para el tratamiento del contenido de conceptos, relaciones causales y espacios temporales que tenemos que tenerlo claro en cada una de nuestras clases. Así, contribuir a la formación del pensamiento histórico mediante saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales. En este caso, los contenidos se ven desde la determinación de lo esencial para llegar de forma independiente a la formación de conceptos, la sistematización de dichos conceptos, el tratamiento a las habilidades de máximo grado, dígase explicar, valorar,
argumentar, demostrar, que constituyen saberes procedimentales en cada una de nuestras clases y no perder de vista los elementos actitudinales que pretendemos desarrollar en cada una de las clases que impartamos en el grado octavo, dirigido siempre a los sentimientos, las cualidades, propiedades, valores, en definitiva, que constituyen también fuente de este pensamiento histórico social. Es importante tener en cuenta que el contenido del programa tiene un alcance integral, universal, que abarca hechos y procesos históricos trascendentes en aproximadamente 4 siglos de estudio, donde se ilustra el tránsito del capitalismo por sus contextos diferentes, en este caso cómo se da en las distintas regiones del mundo, primero sobre un contexto metropolitano y de igual manera en el caso de los países del tercer mundo como capitalismo periférico, que por supuesto tiene su génesis, su inicio, su origen en el proceso de descomposición del feudalismo, o sea, el contenido precedente del séptimo grado y que evidencia las primeras relaciones capitalistas dentro de la propia formación económica social. En este grado también estaremos revisando cuál es el proceso de gestación y el desarrollo de una nueva sociedad, en este caso la socialista, pero no verlo como un hecho específico, es decir, ahí es donde, por supuesto, la periodización es importante y no verlo solo como el resultado de la Primera Guerra Mundial, pues da el surgimiento de una nueva sociedad, sino que en el propio seno de la sociedad capitalista, pues surge nuevas relaciones de producción y modos de producción que van a gestar el surgimiento de la nueva sociedad, en este caso la socialista, que sin duda se da en 2 espacios determinados, con características diferentes y que en un momento determinado pues fueron experiencias exitosas y aún lo siguen siendo, como es el caso de Vietnam y China. Digo esto porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como ejemplo de sociedad socialista clásica, pues también estudiamos durante el contenido del grado su proceso de decadencia y de crisis dentro de o por la década de los años 90. En este sentido, es importante que revisemos el plan temático. Se ha distribuido en 5 partes, desde los albores de la modernidad hasta las revoluciones burguesas, que incluye la unidad introductoria y la conformación del mundo moderno y las revoluciones burguesas, con un total de 2 horas el caso de la unidad introductoria y de 9 clases la unidad 1. Una segunda parte, la fase industrial del capitalismo, el desarrollo del proletariado fabril y los procesos independentistas en América, que también incluye 2 unidades, el capitalismo industrial, desarrollo del movimiento obrero europeo durante el siglo XIX, con 11 horas clase, Asia, África y América y su evolución desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX hasta la década de 1870 con 21 horas clase. Si se fijan dentro del programa, esta es la unidad que más horas clase tiene concebido. Una tercera parte, el surgimiento y desarrollo del imperialismo y la lucha de los pueblos contra la explotación, que contempla una sola unidad, el caso del surgimiento del imperialismo en el escenario mundial como fase superior de esa sociedad o de esa formación económica social del capitalismo, denominado capitalismo monopolista o imperialismo, y la manifestación de lucha de los pueblos en esa etapa. Una cuarta parte, crisis imperialista, la nueva sociedad socialista, la lucha de los pueblos contra el imperialismo, si asumimos la visión totalizadora de la enseñanza de la historia holística y la visión tercermundista, pues entonces debemos tener en cuenta que esa Primera Guerra Mundial, el surgimiento y desarrollo del socialismo, pues es
el punto de partida para la periodización de la época contemporánea, pero no limitarlo solo al hecho de la Primera Guerra Mundial, sino que dentro del seno habría que analizar cuáles son las causas que provocan esa Primera Guerra Mundial, por esa competitividad por el reparto territorial del mundo, el imperialismo entre guerras y la resistencia de los pueblos contra la explotación imperialista. Fíjense que aquí se da una situación de coyuntura, porque al existir, o sea, y al proporcionar el surgimiento de una nueva sociedad, de un nuevo sistema, va a convertir el mundo en dos polos opuestos y trae consigo que se agudice aún más esa llamada crisis imperialista. Por tanto, las unidades 5 y 6 son determinantes en el entendimiento de lo que constituyen hoy características de la época contemporánea. Las unidades 7 y 8, que sería el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta fines del siglo XX, que también identifica, pues, con el surgimiento de este nuevo sistema, esta nueva sociedad, el caso del socialismo, pues va a evidenciar las serias contradicciones y cómo se convierte esta nueva sociedad en la alternativa o la búsqueda de alternativas de los pueblos para conquistar su independencia, su liberación nacional, cómo resolver los principales problemas sociales que aquejan a cada uno de los territorios en los que se proyecta este sistema. Y bueno, una quinta parte denominada Cambios Históricos desde 1991 hasta inicios del siglo XXI, una unidad que se agrega al programa desarrollada, se agrega al libro de texto con 4 horas clase y que bueno, evidentemente le da una actualización a los programas. Se definen para la evaluación 3 horas clase y se mantienen 3 horas de reserva, lo que totaliza el programa en 111 horas clase, manteniendo 3 frecuencias semanales en cada una de las instituciones donde estemos desarrollando el programa. Se precisan como contenidos introducidos que antes no estaban en lo que era el programa y el libro de texto, el caso de la sucesión española, la guerra de sucesión de Austria, la guerra de los 7 años, la guerra de la oreja de Jenkins, la rebelión de los cipayos en la India, las guerras del opio en China, el caso de la ley del azúcar, del timbre, la ley de los cuarteles y la ley del té en las 13 colonias, que solo se hablaba de características generales dentro del proceso de independencia de las 13 colonias, peculiaridades de la independencia de Brasil, el movimiento de liberación nacional en China, la lucha de los pueblos africanos contra la explotación, el proceso ruso en 1917, la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX, su influencia en América Latina y de igual manera pues lo que sucede con la expresión de la Revolución Cubana para la historia universal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos aplicar la sincronización como habilidad latente y sistemática en cada una de nuestras clases, porque evidentemente la historia de Cuba forma parte de la historia universal y en este caso constantemente vamos a tener que hacer alusiones a hechos regionales y locales que ocurren o que influyen de manera general en los propios procesos que se están desarrollando en la historia patria y que está marcando pues el devenir histórico de hechos y acontecimientos que van a estar sucediendo en la historia de Cuba. Por supuesto, la cuarta parte del programa, de manera general, los cambios históricos desde 1991 hasta inicios del siglo XXI, que aunque se trabaja o se va a estar trabajando en el caso de 9º grado, pues aquí alberga una posibilidad de transmedia de lo que es la concepción de la disciplina y que este programa es importantísimo para poder explicar después, cuando lleguemos al 9º grado,
un conjunto de sucesos, acontecimientos, procesos que se van a estar desarrollando en la historia de Cuba, cómo son influidos desde el desarrollo de estos también procesos y acontecimientos globales que van a influir en su propio desarrollo. De igual manera, nosotros precisamos un grupo de materiales audiovisuales que forman parte de las pautas producidas por la empresa Cinesoft. En el caso de el octavo grado se encuentran las visitas virtuales, Museo Casa de África, el Napoleónico, Museo de Artes Decorativas, Paseo de los Próceres de la Independencia Latinoamericana, que se pueden estar utilizando tanto en el desarrollo de las clases durante la época moderna como la época contemporánea. El caso del Museo Cafetal La Isabélica, una joya patrimonial, ¿Cuánto sabes de personalidades? Volumen 4, la web media Trabajo Político Ideológico, María Ángel en el pensamiento de Fidel Castro, la multimedia La Crisis de Octubre, multimedia colección De la mano del maestro, volumen 3, Nuestra América y tres héroes, que recuerden, nosotros para atender determinados procesos que se desarrollan en el grado octavo y dentro de la historia moderna y contemporánea, hay un aspecto importante que tiene que ver con los concursos, la preparación y formación integral de los educandos, que de alguna manera estos volúmenes y estas multimedia y estos materiales de manera general nos ayudan a la atención diferenciada de cada uno de los estudiantes. Se pueden utilizar videojuegos como parches históricos, ¿Cuánto sabe de la Revolución Cubana en el Poder, 1959 al 2019? La película o las películas Napoleón Bonaparte, El Libertador, Hidalgo, La historia jamás contada, Revolución, El cruce de los Andes, La vida es bella, El gran dictador, que entre otras que nos estarán ayudando al desarrollo de las clases en cada una de las instituciones donde nos corresponda ejercer el programa. Ahora, en el caso de la evaluación, estamos proponiendo que se realice un trabajo de control parcial que abarque los contenidos de la época moderna, un seminario integrador como forma de evaluación final que demuestre el cumplimiento de los objetivos de la asignatura en el grado, pero es importante que para el cumplimiento de esta forma de evaluación como examen final del educando de octavo grado, pues se vaya ejercitando a lo largo del curso y de los contenidos, es decir, que seamos capaces de identificar cuáles son esos contenidos que nosotros pudiéramos estar evaluando como forma o como vía de evaluación sistemática, que pudieran planificarse determinadas vías como la tarea integradora o el propio seminario o un trabajo práctico que contribuya a ir desarrollando determinadas habilidades para que el educando de octavo grado se enfrente al seminario integrador final como examen final. Ahora, las actividades evaluativas deben ser, por supuesto, los ejercicios que se proponen en el libro de texto, trabajos derivados de visitas a museos, observación de materiales audiovisuales e informáticos, así como la participación diaria que se deriva de la propia dinámica de la clase. Evidentemente, tenemos que enseñar a nuestros educandos a pensar, a reflexionar, que sean capaces de criticar y que lo que aprendan en nuestro contenido, pues, el contenido que le impartimos, pueda sencillamente llevarlo o conducirlo a la solución de problemas teóricos, teórico-prácticos o prácticos que se le dan en la cotidianidad, de manera que se mantenga informado de los acontecimientos internacionales y puedan dilucidar qué aspectos pueden estarnos ayudando a primero atender esos aspectos desde una autopercepción que produzca sentimientos de empatía, de resignificación, de cómo un hecho sucedió en un momento determinado y hoy pues sencillamente les dé o le brinde herramientas para enfrentarse a esos nuevos procesos. Se privilegiará la realización de actividades investigativas para integrar conocimientos que sean de utilidad para la evaluación final
como los seminarios integradores, tareas integradoras y trabajos prácticos que forman parte de la evaluación sistemática y que es necesario ir preparando a ese estudiante, sobre todo en las habilidades expositivas, orales, de fluidez, comunicación e investigación, para que sencillamente se encuentren preparados para enfrentarse a este proceso de evaluación final que como forma tiene el seminario integrador. Existen otras precisiones que en un futuro no muy lejano, o sea a corto plazo, también les estaremos haciendo llegar vía digital y esto cierra un tanto las, digamos, precisiones sobre la concepción para la asignatura Historia del Mundo Moderno al Contemporáneo que nos estaremos enfrentando en el curso 2024-2025. Así que darle las gracias por compartir con ustedes y hasta un próximo encuentro.